continuar en donde nos quedamos, ¿ok? Entonces, ahorita estuvimos platicando un poquito acerca de todos estos métodos de separación. Ya saben que todas las diapos se las voy a mandar, entonces si no lograron copiar algo o algún dibujito que querían hacer para representarlo, ya saben que les voy a pasar las diapositivas, ustedes las van a tener. Otra cosa importante que mencionar, cada diapositiva tenía como varias cuestiones de texto, como procedimientos y demás. Entonces, únicamente para hacerlo más fácil y más rápido, enfóquense en las propiedades que yo les di, porque básicamente estas propiedades es lo que nos va a ayudar a identificar qué tipo de método de separación voy a usar dependiendo del tipo de mezcla que yo tenga, ¿no? Dependiendo cuál es mi finalidad para poder aplicar cada uno de estos métodos de separación, ¿vale? Entonces, nos quedamos ahorita con magnetismo. Y aquí les tengo una pequeña actividad nada más para darle una recapitulada rapidita a todo lo que vimos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? En esta actividad tenemos por aquí diferentes mezclas. Tenemos una mezcla de arena con piedras, tenemos una mezcla de alcohol con agua, tenemos una mezcla de azufre y limadura de hierro, tenemos una mezcla de aceite con agua y tenemos una mezcla de sal de mar, ¿sale? De agua de mar con sal. Ya saben que pues, el agua de mar es salada porque tiene muchas sales ahí involucradas o diluidas, ¿sale? Entonces tenemos 5 diferentes tipos de mezclas y aquí abajo tenemos también 5 diferentes métodos de separación. Tenemos por aquí esta, que es el embudo de decantación, que va con la decantación. Tenemos el destilado, que pues es la destilación. Tenemos la separación con un imán, que es magnetismo. Tenemos estamos calentando hasta que se logre evaporar el agua, que es la ebullición. Y tenemos con un tamiz, este es el tamiz que yo les decía, que es la filtración. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de método tenemos que aplicar en cada uno de estos casos? El primer ejemplo, tenemos mezcla de arena con piedra. ¿Qué tipo de sustancias tenemos ahí? Sólido líquido, sólido gaseoso, sólido sólido. Sólido, sólido. Exacto, tenemos una mezcla de tipo sólido-sólido. Entonces, si yo aplico el embudo de decantación, pues no me serviría. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que tener una mezcla de tipo heterogénea, sí es heterogénea, pero tendríamos que tener diferencia de densidades y no tenemos diferencia de densidades porque no son líquidos, ambos son sólidos, ¿sale? Entonces no podríamos tener diferencia de densidades. Entonces, no puedo tener embudo de decantación. La destilación, ¿lo podríamos destilar, la arena con piedras? No. 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 Porque no herviría. Exactamente, porque no llegaría al punto de ebullición, no herviría, entonces no puedo usar la destilación. ¿Podríamos usar el magnetismo para separar la arena de la piedra? No, porque no contiene. Exactamente, no porque no contiene metales, entonces si yo no tengo un metal, nada se va a traer con el imán. Y yo puedo calentarlo hasta que se evapore uno de los dos para aplicar ebullición. No. Tampoco. Entonces, ¿podríamos aplicar el tamiz? Sí, profe. Exactamente. Es el mero. Tendríamos que aplicar el tamizaje. Tendríamos que poner aquí la E que corresponde al tamizaje, que viene siendo un tipo de filtración. Funcionaría de igual manera como un colador, únicamente pongo un colador que tenga un tamaño de partícula más pequeño para que únicamente atraviese la arena y la piedra quede suspendida en la parte de arriba, ¿no? Chequen aquí en el ejemplo de la imagen tenemos 3 mezclas y cada una se separó por diferentes tamaños de separación, ¿no? O diferentes tamaños de mi colador. Entonces, así es como logramos separar en este caso porque tenemos 2 sólidos que tienen diferente tamaño de partícula, ¿ok? Nos vamos con el siguiente. Tenemos una mezcla de alcohol con agua. Si yo tengo una mezcla de alcohol con agua, ¿puedo aplicarle la decantación? No. Sí, la decantación sí. No, No, profe. No, profe. No, profe. ¿Por qué no? No, profe, porque es una mezcla homogénea para separar.
Exactamente, porque no se separan, sino están de manera uniforme, están formando una mezcla de tipo homogénea. Entonces, yo no podría aplicar la decantación. ¿Podría aplicar la destilación? Sí, profe. Sí. Profe, Sí, tendríamos la que aplicar la destilación precisamente porque tenemos dos líquidos que van a ser homogéneos, es como si fuera uno solo. Entonces, la única manera en cómo las vamos a poder separar es por la diferencia de sus puntos de ebullición aplicando la destilación. ¿Sale? Muy bien. La siguiente, tenemos una mezcla de azufre. El azufre es un polvito de color amarillento y tenemos limadura de hierro. ¿Qué método podríamos aplicarle? ¿La C, la Limán. D o la... ¿cuál me falta? ¿La A, la C o la D? La C. Sí, profe. La La C. C, Maestro, la C. exactamente. La C porque tenemos que aplicar un imán aprovechando que tenemos un componente metálico que es el hierro, es un metal con una sal. Entonces podemos pasar el imán y únicamente voy a separar nuestro hierro, ¿sale? No puedo aplicarle la decantación porque no son líquidos, no tenemos diferencia de densidades y tampoco puedo hervirlo porque ninguno va a hervir, ¿no? Tenemos, siguiente ejemplo, mezcla de aceite con agua. Ese está fácil. La Con un embudo de decantación. Exactamente. profe. El embudo de decantación porque tenemos diferencia de densidades. Como lo vimos en el ejemplo, ahí quemé mi ejemplo, pero está bien para que recapitulemos. Como lo vimos en el ejemplo, estas mezclas tienden a tener diferentes densidades. Por eso es que una queda en la parte de abajo y una queda en la parte de arriba. Y podemos entonces observar precisamente la separación de estos a partir del embudo de decantación. Y por último, tenemos el agua de mar que contiene sales, que nos quedaría únicamente la letra D, ¿vale? Este ejemplo también lo usamos, también se los puse que era para la formación de los cristales, en donde tenemos que tener un componente sólido y un componente líquido para que el líquido sea el que se evapore, se vaya y lo único que yo obtenga, en este caso sería la sal, que es mi componente sólido, ¿ok? Entonces, ya vi que le entendieron, vi que le agarraron bien, nada más es cuestión de ver qué mezcla tengo, qué necesito y qué propiedades intervienen ahí para que yo pueda escoger el método adecuado para separar este tipo de mezclas, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar respecto a los métodos de separación de mezclas? No, profe. No, profe. profe. Ok, entonces, si quieren, tómenle un screen o una foto a la actividad ya contestada, porque ya ven que en las diapos que les mando no están contestadas. De todas maneras, ahí contéstenle ustedes para que sepan aplicarlo, para que no solo porque Juanito dijo que era la E, yo también dije que era E, sino para que realmente le pensemos, lo razonemos y sepamos por qué escogimos la E, ¿sale? No solamente porque mi compañero lo dijo, sino porque yo también entendí por qué era la E, ¿vale? Entonces, voy a borrar esto para que podamos seguir avanzando. Ahorita ya terminamos de hablar del último punto acerca de la clasificación de la materia. Ya ven que todo lo que vimos ahorita todavía era parte de clasificación de materia. Estuvimos viendo sustancias puras y mezclas y ahorita en mezclas nos metimos un poquito más a fondo al ver las características, cómo era la clasificación y nos metimos en estos métodos de separación de mezclas, ¿ok? Vamos a continuar entonces. Todavía son las 4:46. Vamos a seguir continuando con lo que nos corresponde y vamos a empezar a hablar con otra característica principal de la materia. Esta característica nos va a ayudar a entender las propiedades físicas que va a tener la materia, ¿sale? Yo creo que esta es una de las propiedades más comunes o que todos nos sabemos desde que estamos en primaria, un poquito más arriba de secundaria, en física lo volvemos a ver. Es un tema bastante común, pero sí es importante conocer las características específicas de cada uno. En este caso estamos hablando de los estados de agregación de la materia, ¿sale? Si nosotros llevamos estos estados de agregación de la materia a uso común en nuestra vida cotidiana, realmente también cada uno de estos estados de agregación me va a ayudar a entender una funcionalidad en mi vida cotidiana de todos los materiales que están a su alrededor, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero construir una pared como esta,
esta pared que necesito que me proteja, necesito que sea fuerte para que yo le pueda poner un techo, entre algunas otras características que tiene que tener mi pared, yo no voy a usar un gas o no voy a usar un líquido. Yo no voy a hacer una pared de agua. ¿Por qué? Porque no va a aguantar, ni siquiera se va a poder formar la pared, ¿no? Entonces necesito un sólido que sea resistente. Entonces, este es un ejemplo nada más para que ustedes entiendan que también los estados de agregación de la materia son importantes en nuestra vida cotidiana, porque a partir de ahí vamos a obtener un sinfín de propiedades más específicas de cada uno de los materiales que vayamos a estar hablando. Si yo sé que este botellón es sólido, entonces ya sé que el plástico es sólido y ya puedo empezar a sacar más características y más características y más características solamente con saber que mi botellón o el plástico en este caso es sólido, ¿sale? Entonces, a partir de los estados de agregación de la materia podemos conocer infinidad de características y también infinidad de finalidades que van a tener cada uno de estos materiales, ¿ok? Espérenme, le voy a cambiar, ahí está. Aquí tenemos una tablita, es un diagrama que trae ahí un poquillo de información. Lo vamos a leer así por encimita porque yo se los voy a resumir, se los voy a explicar uno a uno para que se entienda un poquito más fácil todo lo que vamos a estar hablando de estados de agregación de la materia. Ya en cuando tenemos por ahí mucho texto, a veces ni leemos todo, entonces nada más se los puse para que vean cómo es que se clasifica la materia de manera en general, ¿no? En este caso, los estados de agregación de la materia, como bien lo dice por ahí, la materia se presenta en muchas fases o estados. Todos van a tener propiedades y características diferentes, pero los más conocidos que se observan son los siguientes. Por ahí tenemos al sólido, tenemos al líquido, tenemos al gaseoso y tenemos un cuarto por ahí que es el plasma. Ahora, algo importante que mencionar es que el plasma, aquí entra una discusión con este cuarto estado de agregación de la materia. De hecho, actualmente se conocen 5. Algunos autores mencionan que ya son 5 estados de agregación de la materia, pero realmente nosotros en química solamente nos enfocamos en 3, que son los líquidos, los sólidos y los gaseosos. ¿Por qué plasma no entra? Porque hablando desde la parte química o desde la parte de las características del plasma, el plasma al final de cuentas es un gas. Tiene todas las características de un gas, lo único que cambia es que van a tener cargas eléctricas, van a tener por ahí dentro de mi materia cargas eléctricas, va a existir electricidad dentro de lo que se conoce como plasma, pero al final de cuentas es un gas, ¿vale? Entonces, va a depender de muchos autores, los autores lo manejan de maneras muy diferentes, algunos dicen que son solo 3, algunos dicen que el plasma también, algunos dicen que ya hay un quinto estado de agregación, entonces puede variar un poquito la información. Vamos a tocar un poquito de los 4 porque los 4 son importantes, pero en general ya saben que el plasma viene siendo como una subclasificación de los gases porque tiene todas las características, solamente tiene por ahí esa pequeña variante de que van a tener partículas cargadas eléctricamente, ¿sale? Entonces, tenemos por ahí los sólidos, tenemos ahí una imagen que representa los sólidos, como lo pueden ser los hielos, la madera, el cemento, pero el cemento ya así durito. ¿Qué más podría ser? Los metales también son sólidos. Bueno, hay un sinfín de ejemplos que podríamos mencionar cuando tengamos a la materia en estado sólido, ¿no? Nos dice, en este estado se caracteriza por su resistencia de cambios de forma y de volumen, debido a que sus átomos se encuentran fuertemente unidos formando estructuras cristalinas generalmente. Eso de cristalinas ya no se usa tanto, antes se usaba mucho el término de cristalino cuando hablábamos de sólidos por la formación de sales y algunos otros compuestos, pero ahorita de manera general ya vamos a encontrar a los sólidos muy diferentes, pueden tener colores muy opacos, características muy variantes. Ahorita todo esto lo vamos a ir viendo uno por uno, entonces no se me preocupen. Nada más le estoy dando un repaso rapidito a este diagrama y ahorita vamos a ir entrando uno por uno en sus características específicas, ¿sale? También tenemos a los líquidos que por ahí nos dice que tenemos de ejemplo al agua. Una de sus principales características es que tienden a tener fluidez.
La fluidez es esta característica que va a hacer que los líquidos se puedan ir hacia cualquier lado. Si ustedes agarran un vaso de agua y le dan la vuelta y cae al piso, ¿qué va a pasar? No va a caer en su forma así cuadrada o en la forma del vaso, no, sino va a caer y se va a empezar a regar hacia todos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen fluidez. También tenemos otro estado de agregación que se conoce como los gases, o en este caso el estado de agregación es el estado gaseoso, que en el caso de los gases, ahí tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros podemos hervir el agua, pues tenemos un gas. Cuando nosotros prendemos el boiler, tengo que abrir el gas de mi casa. Entre algunos otros ejemplos que van a ser que van a tener este tipo de características, ¿no? Y el último estado de agregación, que es el plasma, lo vamos a considerar estado de agregación nada más para conocer las características. Pues básicamente es lo mismo que un gas, únicamente, como ya lo mencionamos, tiene sus partículas cargadas eléctricamente. Algunos ejemplos de plasma son las estrellas. Las estrellas es uno de los ejemplos del plasma. También la lava de los volcanes se considera plasma, que van a tener estas características de tener electricidad dentro de sus partículas, ¿ok? Aquí tenemos un poquito, de nuevo, los estados de agregación, pero viendo la parte estructural, que es lo que yo les quiero explicar ahorita, ¿sale? Cada uno de los estados de agregación de la materia nos vamos a meter un poquito más hacia la química, hacia la parte estructural de los átomos. Va a tener una característica o una conformación estructural completamente diferente, que básicamente esta conformación estructural es lo que nos ayuda a entender la diferencia entre un sólido, un líquido, un gas o en el caso el plasma, ¿no? Esta estructura es lo que nos va a ayudar a entender por qué tiene estas características, ¿sale? En el caso de los sólidos van a tener estructuras firmes, ¿no? Van a tener una forma definida, van a ser duros, van a tener estas características de los sólidos, ¿no? Pero ¿por qué tienen estas características los sólidos? Bueno, los sólidos a nivel atómico tienden a tener mucha interacción entre sus átomos. Los átomos siempre van a permanecer muy unidos, van a estar todos unidos, van a estar todos pegaditos, nadie va a estar separado, todos van a estar muy condensados. Por eso es que todos los sólidos van a tener una forma definida. Si yo tengo un pedazo de madera y lo corto en un triángulo, pues ahí ya todos los átomos se van a adaptar a la forma del triángulo porque todos están muy unidos. Entonces, si yo lo corto, pues como estoy unidos, van a seguir manteniéndose en esa forma, ¿sale? Entonces, esa es la principal característica a nivel estructural hablando de los sólidos, ¿no? Todos los átomos van a estar muy unidos. En cambio, en el caso de los líquidos, vamos a tener una ligera separación. No van a tener tanta interacción los átomos como en el caso de los sólidos, que los hace estar completamente unidos. En el caso de los líquidos vamos a encontrar una ligera separación. Van a tener una fuerza de atracción media que lo que hace es permitir separarlos un poquito. No van a estar pegaditos como los sólidos, van a estar un poquito más separados. Esta separación precisamente es lo que les confiere la fluidez a los líquidos. ¿Por qué? Porque tienden a adaptarse a donde estén. Si yo pongo un vaso de agua en una estructura que tenga forma de corazón, pues el agua va a agarrar forma de corazón. Y si yo agarro ese traste de forma de corazón y ahora lo pongo en un traste en forma de caballo, pues va a agarrar forma de caballo, ¿no? ¿Por qué? Porque los líquidos tienden a fluir y esta separación, pequeña separación entre sus partículas es lo que hace que les confiera la forma del recipiente donde ustedes lo estén poniendo, ¿sale? Entonces, a nivel estructural, los líquidos están muy unidos, los líquidos tienen una ligera separación, una interacción media entre ellos, una fuerza de atracción media, que es lo que les permite la fluidez, ¿sale? Ahí pueden ver abajito las estructuras. Espérenme, les dibujo por aquí. Chequen el de los sólidos. El de los sólidos todos están completamente unidos, todos van a tener una figura exacta, en este caso están formando un cuadrado, representando precisamente que tienen una forma específica, ¿no? En el caso de los líquidos, aquí se logra ver la ligera separación y van a tener no una forma definida porque van a tener fluidez, ¿vale? En el caso de los gases,
todavía tengo tiempecito, sí. En el caso de los gases, vamos a tener una separación completamente de nuestros átomos. En el caso de los gases no vamos a tener ningún tipo de interacción. Los átomos, cada uno va a estar por su lado, van a estar rebotando hacia todos lados. Por eso es que tienden a irse con facilidad o a perderse con facilidad. Si ustedes ponen a hervir un vaso con agua, ¿qué va a pasar? No voy a obtener, hay un vasito de agua aquí al lado, o no va a quedar flotando aquí todo el gas del agua. No, ¿qué pasa? Se pierde, ¿no? Se va, precisamente porque las partículas de los gases tienen esta característica que no van a tener atracción entre los mismos átomos, sino cada uno va a estar separado, cada uno va a estar rebotando hacia todos lados. Por eso es que tienden a perderse con muchísima facilidad. Por eso es que el uso o el manejo de los gases es un poquito más complicado, ¿no? Si ustedes abrieran el tanque de gas de su casa o abrieran la estufa y se escucharía nada más que está saliendo el gas, pero nunca lo van a poder observar. Nunca es como se va a quedar ahí atrapadito el gas flotando. No, las partículas van a estar hacia todos lados, no van a tener atracción hacia ellas, por lo tanto cada una va a agarrar camino y se van a perder, ¿sale? Y por último, de hecho, chequen aquí la imagen antes que pase al plasma. Chequen la imagen, aquí nadie tiene interacción, no existe ningún tipo de fuerza de atracción entre los átomos, cada una está por su lado, cada una tiende a irse a la dirección que quiera y esa es la principal característica de los gases. Y en el caso del plasma, como les había comentado, tiene las mismas características que los gases. Si se dan cuenta, tampoco ninguna tiene ningún tipo de interacción. Todas van a estar por su lado, cada una va a tener sus propias características, su propia dirección, su propia forma, porque no tienen ningún tipo de interacción entre sus átomos. La única diferencia en comparación de los gases es que estas partículas van a estar cargadas eléctricamente, ¿sale? Por eso es que por aquí podemos ver un signo más, un signo menos, porque esta diferencia más menos simboliza precisamente la carga energética que van a tener estas partículas, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a hacer tantito una pausa. Déjenme... Ok, listo. Ahora sí, podemos continuar entonces, ¿ok? Entonces, estábamos hablando de los estados de agregación. En este caso nos fuimos como la parte estructural, estructural de nuestros átomos, ¿no? Cómo es la conformación estructural, cómo funcionan, cómo tienden a participar los átomos dentro de la conformación de la materia, ¿no? Entonces, resumiendo todo de manera rápida, sólidos, mucha interacción, siempre van a estar completamente unidos, líquidos, ligera separación, por eso tienen fluidez, los gases van a estar cada uno por su lado, no hay nada de interacción entre ellos, cada uno va a estar en diferentes direcciones, por eso tienden a perderse con facilidad, y por último el plasma, que tiene las mismas características de los gases, únicamente que van a estar cargadas eléctricamente, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí con la parte estructural o la parte atómica de los estados de agregación? No, maestro. Profe. Ok, ¿por ahí escuché un sí o escuché mal? Ok, creo que no, ¿verdad? Creo que escuché mal. Ok, entonces voy a seguir avanzando, ¿ok? Ok, entonces, espérenme, borro toda mis garabatos que tengo por ahí. Ok, entonces, en resumida cuenta, todo lo que teníamos del funcionamiento de las partículas, chequen la imagen que yo tengo por aquí abajo. Aquí podemos ver de manera un poquito más completa cómo es el movimiento de mis átomos, cómo es la estructura o la configuración estructural de mis átomos, ¿no? Los sólidos son muy unidos, por eso es que no tienen movimiento. Siempre van a estar todos pegaditos y van a tener una forma definida. En el caso de los líquidos, van a tener un ligero movimiento, tienen una ligera separación, por eso es que tienen fluidez. Y chequen en el caso de los gases, ¿no? Los gases ahí sí no tienen nada de interacción, cada una va a estar por su lado. Ahí en el caso de la imagen o del GIF, es porque se supone que están en un recipiente, entonces están rebotando hacia todos lados, pero es básicamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? Por eso es que no se están perdiendo, porque están en un recipiente según la imagen, ¿sale? Entonces,
A resumidas cuentas, lo que tenemos que entender al 100% son estas dos características para que podamos diferenciar por completo un sólido, un líquido y un gas. ¿Cuándo sé que tengo un gas? ¿Cuándo sé que tengo un líquido? ¿Cuándo sé que voy a tener un sólido? ¿Ok? Esto depende precisamente de estas dos características, que es el volumen y la forma, ¿sale? El volumen y la forma nos va a ayudar a diferenciar los tres estados de agregación. Aquí ya no metí al plasma, porque ya sabemos que el plasma es lo mismo que un gas, entonces tiene las mismas características. En el caso de los sólidos, acuérdense que al estar muy unidos, los sólidos van a tener una forma definida, ¿sale? Todos los sólidos van a tener una forma definida. Si yo tengo esta pared, es un sólido y va a tener una forma, bueno, aquí es rectangular, no la alcanzan a ver, pero tiene una forma rectangular, ¿no? Entonces, tiene una forma completamente definida. Y otra característica es el volumen. En el caso de los sólidos, al tener una forma definida, también tendrían un volumen definido, ¿sale? Entonces, los sólidos tienen tanto forma definida como volumen definido. En cambio, en el caso de los líquidos, ¿ustedes creen que tenga forma? Los líquidos no pueden tener forma. ¿Por qué? Porque si yo puse aquí agua, chequen, aquí tengo agua en este recipiente, se adapta a la forma de mi recipiente, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tengo como una curvita de mi botellón y el líquido se acopló precisamente hasta esa curvita, ¿no? Entonces, los líquidos no van a tener ninguna forma definida. ¿Por qué? Porque siempre se van a moldear al recipiente en donde ustedes pongan el líquido. Como yo les decía, si pongo mi líquido en un recipiente en forma ¿de qué les gusta? De flor, va a tener forma de flor mi líquido. Si yo pongo al líquido en un recipiente en forma de hexágono, va a tener una forma hexagonal. Entonces, no depende, no tiene una forma definida, sino es que se va a adaptar a la forma del recipiente en donde nosotros lo estemos poniendo. ¿Ok? Y hablando de volumen, en el caso de volumen, ahí sí tendríamos un volumen definido. ¿Por qué? Porque ya saben que los líquidos tienen una unidad de medida que son mililitros o litros, dependiendo de lo que estemos hablando, y eso ya sería hablar un volumen, ¿no? Si yo tengo la mitad de mi botellón, supongamos que el botellón es de 1 litro, la mitad, que es hasta donde lo tengo, serían entonces 500 mililitros, que sería mi volumen. Entonces, el líquido sí puede tener un volumen definido, pero no tiene forma. Y por último, tenemos al caso de los gases, ¿no? En el caso de los gases es el más fácil porque no van a tener una forma definida. Al igual que los líquidos, tienden a adaptarse al recipiente en donde ustedes lo pongan. ¿Por qué? Porque las partículas están muy separadas, mucho más que los líquidos, por lo tanto se pueden adaptar precisamente a los recipientes o a la forma de los recipientes en donde estén conteniendo los gases. Y la otra diferencia en comparación con los líquidos es que los gases tampoco van a tener una forma un volumen definido. ¿Por qué no tienen un volumen definido? Porque las partículas van a estar cada una por su lado. Entonces, yo no puedo tener un montón de partículas juntitas como para ahí sí tener un volumen definido. No, ¿por qué? Porque las partículas no tienen interacción. Entonces, todos los átomos van a estar cada uno por su lado, por lo tanto, no van a tener un volumen definido. Entonces, en esto se resume básicamente en las diferencias de los sólidos, líquidos y gases. Sólidos tiene forma, tiene volumen, líquidos no tiene forma, pero sí tiene volumen, y gases no tiene ni forma, ni tampoco tiene volumen, ¿sale? Son las dos principales características con las que ustedes van a poder identificar la diferencia entre cada estado de agregación de la materia. Los gases, el plasma, acuérdense que entra como gases, entonces aplica exactamente lo mismo, no tiene forma definida, tampoco tienen un volumen definido porque pues tiene las mismas características que un gas, ¿no? Entonces funciona de la misma manera, ¿ok? ¿Alguna duda hasta este punto? No, maestro. Profe. ¿Todo bien? Ok. No, profe. Súper, qué buen grupo, me gusta como grupo, todos vamos bien, estamos atentos a lo que vamos viendo, ¿ok? Déjenme le cambio. Ok, entonces,
Seguimos hablando de estados de agregación de la materia, ¿sale? Vamos a seguir platicando de estos estados de agregación de la materia, solamente que en este punto vamos a hablar un poquito acerca de la relación materia-energía, ¿sale? ¿Por qué? Porque los estados de agregación de la materia dependen completamente de la energía que nosotros le estemos aplicando. Por ejemplo, si yo tengo un hielo y quiero pasarla a estado líquido, ¿qué tendríamos que hacer? Aplicar calor. Aplicar calor. ¿Y el calor qué es? Energía. Entonces, tengo que aplicar calor, ¿para qué? Para que pase entonces a estado líquido, ¿ok? Y si yo sigo aplicando calor a ese líquido, ¿qué va a pasar? Se va a evaporizar. Vuelve Se gas. va a evaporizar, va a llegar a ser un gas, ¿no? Entonces, en el caso de la materia, aquí ya apareció plasma de nuevo por cuestiones de ya muy altas temperaturas. Está el plasma, forma parte de eso, por eso es que están cargadas eléctricamente, porque ya son tienen demasiada Por su energía. electricidad, ¿no? Pero básicamente esta es la relación que va a existir hablando de los estados de agregación de la materia con la energía o la temperatura. Cualquiera de los dos términos es correcto. Al final la temperatura viendo siendo energía y un tipo de energía es la temperatura. Entonces estaríamos hablando exactamente de la misma terminología, ¿no? Mientras más temperatura tengamos, estaríamos separando más a nuestras partículas, ¿no? Quédense siempre con eso. Mientras más temperatura o más energía estemos aplicando, las partículas se van a ir separando más. ¿Por qué? Porque tenemos un sólido y si yo aumento la temperatura pasaría a estado líquido, que es una ligera separación, y si yo sigo aumentando la temperatura llegaríamos hasta estado gaseoso, que sería ya cada una por su lado, ¿no? Ya no hay separación. Y si yo sigo aumentando la temperatura llegaría hasta que tengan hasta que esté cargadas eléctricamente, que sería el plasma, pero pues no toda la materia tiende a llegar hasta el plasma, ¿no? Es un poquito complicado llegar hasta ese punto. Pero acuérdense entonces que los estados de agregación y la energía siempre van a ir de la mano. Mientras mayor sea la energía que estemos aplicando, mayor será la separación de mis partículas y es lo que me va a dar el estado de agregación en el que nosotros estemos hablando, ¿sale? Entonces, otra cosa que mencionar acerca de la energía. A veces la energía puede ser un poquito, ¿cómo llamarlo? No tan exacta, porque acuérdense que cada material o cada mezcla o la materia en general va a tener una temperatura diferente, ¿no? Entonces, tal vez puedo volver por ejemplo, si yo tengo una cucharada de azúcar y la pongo en una flama, ¿qué va a pasar? A la temperatura de la flama, que serán ¿qué será? Unos 70, 100 grados centígrados de la flama, la voy a poder pasar a estado líquido. El azúcar se va a fundir y va a formar caramelo, ¿no? Pero si yo agarro una cucharada de sal y lo pongo también a la temperatura de la llama de la estufa, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la sal tiende a cambiar a estado líquido o a fundirse a temperatura muchísimo más elevadas, aproximadamente 800 grados centígrados. Entonces, la materia es un poquito, perdón, la energía es un poquito cambiante dependiendo del tipo de materia que nosotros estemos hablando. Pero siempre acuérdense que mientras más energía apliquemos, mayor será la separación de mis partículas y me va a generar los diferentes estados de agregación de la materia que nosotros conocemos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. No, no. Ok, No, súper, profe. súper, súper. Vamos bien entonces. ¿Cuánto tiempo me queda? 3 minutos. Voy a ver qué es la siguiente diapo. Ok. Para que no cortemos aquí este pedazo, vamos a cerrar la sesión de una vez y nos volvemos a conectar para que podamos seguir avanzando. ¿Sale? Entonces, ahorita nos vemos. Cierran sesión y ahorita regresamos. Sí, ya tengo hambre, ma. ¿Qué comiéramos? De verdad, en el comal.